y lo vamos poniendo en nuestra práctica pedagógica. Antes, mi estimado Ramiro, quiero hacer una prueba de micro. ¿Se escucha correctamente? La imagen se visualiza, por favor, dígame. Correcto. Muy bien, entonces, después format. Y la actividad que se va a desarrollar es evaluación formativa desde un enfoque por competencias. Es pertinente, estimados maestros y maestras, que esta tarde nos hemos dado cita para poder, pues, compartir experiencias, poder tener en cuenta algunas normas de participación, ¿ya? Dentro de ellas, durante toda la ponencia, por favor, necesitamos que sus micros estén, pues, apagados, de igual manera sus cámaras, para que de esta manera podamos escucharnos y entendernos y que la disertación, pues, sea de la mejor manera. A la vez podemos comunicarnos, ¿no? A través de estos medios, tanto lo que es el micro, ¿no? En el momento pertinente, necesario, previo alzamos la manito que tenemos pues en la plataforma de Zoom y también podemos hacer la participación por el chat de la plataforma. Es importante también, estimados colegas, que podamos hacer las preguntas pertinentes en el chat o en este caso a finalizar cada etapa, ¿no? Cada proceso de que vamos a hablar en esta tarde, ¿no? Va a haber un espacio que se va pues a dar a cada uno de ustedes para que realicen las preguntas, inquietudes o en este caso algunas sugerencias de acuerdo al tema que estamos tratando. Se le invita también, colegas, en esta tarde que ya están conectados pues en esta plataforma del Instituto ILEG, puedan compartir también esos enlaces con sus maestros, maestras, colegas, amigos, familiares, quienes pueden también sacar provecho de esta capacitación. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, profesor Jaime Ramírez Galvez, está pues en este caso desde la institución, pero de repente podía apagar su cámara para que no distraigamos a a los más colegas. Ya, a ver. Empezamos entonces esta tarde. El propósito del día de hoy es fortalecer las competencias profesionales. En este caso vamos a ver lo que concierne pues a las capacidades pedagógicas de los docentes a través de un enfoque formativo de la evaluación. Hay que hacer un sondeo rápido respecto a este propósito. La evaluación siempre en todo tipo de capacitación que se ha tenido, ya sea pues por empresas privadas o en este caso directamente por ministerio, siempre la evaluación se ha visto afinada, ¿no? Y es por eso que es importante nosotros cercar un espacio para poder pues compartir acerca de cómo nosotros como docentes dentro de lo que es área o en este caso como especialistas de algún momento en que hemos sido en alguna institución pública, entonces podemos también compartir con nuestros colegas y de esa manera sacar el provecho necesario. Entonces vamos a ir fortaleciendo con esas experiencias necesarias a través de esta evaluación por enfoque por competencias, ¿ya? Vamos entonces viendo paso a paso y queremos pues recalcar que al final tenemos que responder alguna pregunta. A ver, tenemos para iniciar, ¿cómo ha evolucionado la evaluación hasta el momento? A ver, ahora sí pueden pueden activar su micro o pueden escribir en el chat, por favor. Vamos a estar atentos. Ya podemos responder a esta pregunta. ¿Cómo ha evolucionado la evaluación? ¿O qué cambios ha generado? ¿No? ¿Qué procesos se ha realizado la transformación pues, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿No? Le damos el pase a cada uno de ustedes, colegas, que esta tarde sé que animosamente están acá para participar y sobre todo compartir experiencias, ¿no? Más que ser un monólogo de exposición de ideas, ¿no? Sea una forma de compartir también experiencias con cada de ustedes. Entonces, colegas, tenemos un espacio para que ustedes puedan compartir, ¿no? A esta pregunta. ¿Cómo ha evolucionado la evaluación hasta el momento? ¿Alguien, por favor, puede activar su micro? ¿O puede escribir en el chat también?
Bien, tenemos entonces ya una respuesta. Menciona lo siguiente, bueno, no está el nombre completo, no dice lo siguiente, antes era una evaluación sumativa, ¿no? Y ahora es formativa, ¿no? Esa es una de las diferencias que la evaluación, pues, se ha venido dando, esa transformación, ¿no? Y vamos a ir explicando durante toda la trayectoria cuándo es una evaluación de ser sumativa a ser formativa, si todavía hasta el momento seguimos siendo o practicando esa evaluación sumativa y formativa, vamos a ir, ¿no?, direccionando paso a paso cada de sus procesos, ¿ya? Se agradece también al colega por su respuesta y también a la vez animamos a los demás colegas, pues, participar para ver en este caso, ¿no?, de las ideas que tenemos, ¿no?, y que ponemos en práctica constantemente en nuestra acción pedagógica, podemos nosotros también compartirlos en esta tarde. Muy bien, siguiente respuesta es la siguiente, disculpe la redundancia. Antes la evaluación de conocimiento únicamente y ahora es por competencias, ¿no? Antes se daba esa evaluación cognitiva, ¿no? Perfecto, buenos aportes, ¿no? Esa evaluación pues estaba centrado prácticamente en conocimientos y hoy ya está centrado en competencias, ¿ya? Eso es una idea pues que esta tarde también vamos a ir fortaleciendo, ¿no?, con la información respectiva. Antes era conocimientos, ahora por competencias, también un colega menciona, ¿no?, al respecto. Vamos entonces también viendo, a ver un momentito para ir viendo también sus respuestas, ¿no? A ver. Antes, a ver, ya estamos pues empezando a dar una respuesta por ahí un poquito ya, se puede decir lo tradicional, pero voy a permitir también a los colegas que puedan ir escribiendo sus mensajes, sus ideas, ¿no?, al chat. Bien, la pregunta entonces es cómo ha evolucionado la evaluación respecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo era antes y cómo es hoy respecto a lo que es evaluación? Porque en este caso tenemos como una imagen céntrica un dado. Porque la evaluación hay que mirar a diferentes ángulos, aunque tenga la misma forma, pero con perspectivas distintas, con actitudes, con acciones, con trasfondos, obviamente conduzca realmente a generar cambios y sobre todo a generar también una reflexión de cuánto y cómo se está poniendo en práctica lo que se está enseñando. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. A ver, entonces, el antes, ¿cómo era la evaluación? Se centraba específicamente en la enseñanza, ¿sí? Nosotros como docentes en su mayoría, en esta nuestra formación académica como estudiantes, dentro del proceso pues de nuestra formación en primarias o secundaria, incluso hasta la universidad, se ha centrado también en una enseñanza específicamente, donde estamos sometidos a que siempre las actividades están en relación a un aprobado, a un desaprobado, en lo correcto o en lo incorrecto, en lo que es en este caso, ¿no?, aprobatorio y desaprobatorio para las personas obviamente que han alcanzado tener más conocimiento. Y todo ese tipo de evaluación de antes se centraba simplemente después de todo un proceso. Es decir, ya sea terminando una unidad, un trimestre o un año académico. Ahí es donde era simplemente pues premiado a los que están o han obtenido, ¿no?, los primeros lugares o en este caso lograr mayor puntaje. Entonces, esta evaluación tradicional donde todo se reflejaba la parte cognitiva, donde no se daba ese trance de una comunicación, ¿no?, reflexiva, de un entendimiento de proceso, de una forma de dar pautas necesarias de cómo y a través de qué se va a evaluar, obviamente ha generado de que cada uno de nosotros en nuestra formación, desde lo antes, tengamos pues una perspectiva simplemente más tradicionalista. Por lo tanto,
¿ya? Por lo tanto, voy a apagar un momentito mi cámara, colegas, para que de esta manera haya un poco más de resolución también en la exposición. A ver. Decía, por lo tanto, entonces, esta evaluación pues ha generado estos cambios, ¿ya? Y estos cambios se está centrado en el aprendizaje del estudiante. El centro del aprendizaje hoy día es el estudiante. Por lo tanto, si nosotros hablamos de una evaluación donde el centro o de todo ese proceso de aprendizaje, nosotros tenemos que utilizar un conjunto de estrategias, un conjunto de metodologías interactivas y prácticas y vivenciales, donde el estudiante sea el protagonista de ponerlo en práctica y sobre todo ponerlo en ejecución en su actuar cotidiano. Es ahí donde se ve o se pone en práctica y se pone a prueba de cuán capaz es el estudiante desde el punto de vista, desde la evaluación, poner en práctica el conocimiento, las actividades, las actitudes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es por ello que nosotros cuando vamos a evaluar, está centrado en cómo aprende, cuánto aprende o cuánto le falta aprender, en qué proceso se encuentra. Entonces, es importante desde ahí ver que la evaluación ya es un proceso. Además, la evaluación de hoy en día permite retroalimentar de manera oportuna. Tenemos pues un tema que luego se va a ir desligando paso a paso. Cuando hablamos de realizar una retroalimentación de manera oportuna, significa que es durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde que yo puedo empezar mi actividad hasta culminarlo, puedo hacer retroalimentación y que sea oportuna y que no se prolongue, ¿no?, a mucho tiempo. Es decir, que esa retroalimentación va a permitir, pues, sacar provecho y determinar el nivel de logro de cómo mi estudiante viene aprendiendo y permite también la reflexión. Y esa reflexión enfocada desde el punto de vista del estudiante y desde el punto de vista del docente. El docente con un fin de qué? De ir reajustando su práctica pedagógica, de ir ajustando los procesos pedagógicos, de ir ajustando sus estrategias, de ir reajustando el instrumento de evaluación o los materiales que está empleando para luego, en este caso, en una próxima actividad, generar, ¿no? Y también en este caso poner en práctica otras habilidades y otros retos que permite al estudiante poner en práctica. A la vez, también la evaluación y aparte, ¿no?, desde un proceso diagnóstico. Al empezar nuestro año académico, siempre partimos, ¿no?, de ese punto, generando un espacio de ver cómo está mi estudiante o cómo culminó ese proceso el año anterior y cómo está este año entrante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Acá me voy a detener un momento, mis estimados colegas, con el fin de determinar que la evaluación diagnóstica se debe dar por áreas, se debe dar por competencias y dentro de ella, a partir de ese diagnóstico, permitir hacer nuestras planificaciones o las actividades que se va a desarrollar durante todo un proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación diagnóstica, como ejemplo, ¿no?, dentro del aspecto académico, por ejemplo, dentro del área de comunicación, se viene gestando desde el Ministerio de Educación en dos competencias fundamentales, que es parte de comprensión de textos, ¿no?, y lo que es producción de textos. Entonces, muchas veces, maestros y maestras, la otra competencia que no nos propone de repente el ministerio, lo dejamos al lado, y eso no es correcto. Tenemos tres competencias del área de comunicación, dos competencias de PCC y las demás áreas tienen sus competencias respectivas. Por lo tanto, también, ¿no?, al participar dentro de este proceso, tenemos que desarrollarlo. Estas evaluaciones diagnósticas me va a permitir, desde el área en el cual yo me desempeño, o el nivel de donde en este caso pues voy a trabajar o estoy trabajando, me permite ver con qué tipo de niños, con qué tipo de estudiantes voy a trabajar el presente año académico, o cómo estoy hasta acá. Entonces, la evaluación diagnóstica no necesariamente se da al inicio del año, se da durante todo el proceso.
Es decir, yo puedo hacer una actividad de generar ideas previas para luego yo ver cuánto mi estudiante conoce. Cuánto conoce sobre, por ejemplo, sobre el desarrollo o sobre un plan de vida, por ejemplo, su proyecto de vida. ¿Cuánto conoce mi estudiante sobre su proyecto de vida? Y a partir de sus ideas previas que mi estudiante tiene, yo voy a hacer ese diagnóstico, es decir, cuánto conoce, cuánto le falta y qué es lo que voy yo como docente a brindarles para yo fortalecer esas ideas previas que se han generado. Entonces, no significa que la evaluación diagnóstica solamente se va a dar al inicio del año, también se puede dar en cada una de esas actividades y no confundiéndose como proceso pedagógico como parte de lo que es, por ejemplo, saberes previos, sino como una forma de generar ese tipo de información como docentes que es primordial para tomar decisiones luego, ¿no? En el desarrollo de las actividades. Asimismo, también esta evaluación formativa, ¿ya? Va a permitir tomar decisiones. Sí, ya sacamos toda la información y no solamente de ahí, sino que me permite también, como docente, ver cómo está en sus situaciones de aprendizaje, en sus competencias, en el logro de la competencia, en el logro de desempeños, en el logro de los estándares de aprendizaje. ¿Cómo está mi estudiante? Acá quiero enfocar un poquito como adelanto de repente los siguientes temas, ¿ya? Es que esta evaluación hay que determinarlo todo un proceso, así como una línea de tiempo. Todo ese proceso que se va realizando de un inicio hasta el final es que debe generar reflexión. ¿Sí? Ese proceso que el docente realiza desde la planificación, de la conducción, de la puesta en práctica, todo lo que es los criterios, instrumentos de evaluación, la recolección de información, darle información al estudiante, la retroalimentación, no la información, que termina en este caso con el informe de información que se da con ¿no? Con las libretas o los informes académicos del estudiante, donde se dan las recomendaciones, donde se da, mire, todo es un proceso que muchas veces, como docentes también, ¿no? Genera un esfuerzo de generar toda esa información, pero para el estudiante es de gran importancia y también para el docente, de que esa información va a permitir en qué nivel de logro se encuentra, en qué nivel de logro de las competencias se encuentra, en qué nivel de lo que es el estándar se encuentra. Entonces, por eso que cuando nosotros vamos a planificar, muchas veces al empezar el año académico, es que los estudiantes, si están en el quinto ciclo, vamos a planificar algunas competencias, ¿ya? Que la media competencia con sus capacidades o sus desempeños va a estar de repente de cuarto ciclo. Y si hablamos, por ejemplo, del nivel secundario, ¿no? Sexto y séptimo ciclo, lo que están en primero o segundo grado, obviamente en este caso, va a haber que los estudiantes se van a planificar sus actividades con lo que es el quinto ciclo. ¿Por qué? Porque es progresivo. Veo que mi estudiante de repente en el nivel de comprensión lectora no ha alcanzado el desarrollo de lo que es las competencias, ¿no? En relación al estándar, entonces yo tengo que disminuir para que luego en mis actividades previas, más adelante que voy a realizar, voy a ir poniendo en práctica cuánto mi estudiante va a avanzar, ¿sí? Entonces, por ahí, siendo esa información. La evaluación también es sustentada por este enfoque formativo que permite pues, generar todo un proceso de información y tomar decisiones en beneficio de la enseñanza, aprendizaje y mejoras, ¿no? De lo que es el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué nos dice la Ley General de Educación 28044 respecto a la evaluación? ¿Ya? ¿Qué nos dice la Ley General de Educación 28044? La evaluación es un proceso permanente. Ojo, encontramos ahí, es una evaluación permanente. ¿Qué entendemos por ello? Si yo voy a planificar mi actividad de aprendizaje, es que voy a evaluarlo para ver si mi estudiante logró desarrollar tal o cual actitud, tal o cual actividad, tal o cual habilidad, tal o cual competencia, ¿no? Es un proceso, porque si yo planifico una actividad de aprendizaje y no lo voy a evaluar, ¿cómo sé que mi estudiante está aprendiendo?
¿Cómo sé que mi estudiante está enfocado a desarrollar competencias? Entonces, por ahí que toda actividad se debe ser un proceso de planificación, de criterios de evaluación, de instrumentos de evaluación, de actividad de actividad de aprendizaje, ¿no? Que permita, pues, ver cómo está mi estudiante en el desarrollo continuo. Entonces, desde un inicio hasta el final, como decía anteriormente, desde que yo planifico, desde que yo ejecuto, desde que yo evalúo, todo es un proceso permanente de evaluación. Y al mismo tiempo, así que como es permanente, entonces también tengo que comunicar. Lo que yo planifico como docente tengo que hacer conocer a mis estudiantes. Es decir, si los criterios de evaluación dentro de tal o cual competencia, tal o cual actividad de aprendizaje, tengo que hacer conocer a mis estudiantes. ¿Sí? Así como hacemos el saludo respectivo, mi presentación respectiva, también yo tengo que dar ese tipo pues de comunicación al estudiante sobre lo que es los criterios de evaluación, cuál va a ser el instrumento, la funcionalidad de ese instrumento que voy a poner en práctica para recepcionar su información respectiva. Entonces, hay que comunicar no solamente al estudiante, también esos resultados a sus padres de familia y sobre todo también, ¿no? La parte de reflexión que en las reuniones colegiadas o las reuniones que se tengan dentro de los docentes en la institución educativa, permita reflexionar y determinar, ¿no? ¿Cuáles son esos logros, cuáles son esas dificultades de aprendizaje que se viene generando con los estudiantes? Entonces, yo como docente he planificado hacer mi evaluación, recojo esa información, claro, obviamente después de comunicar a mi estudiante, recojo esa información, analizo esa información, comparto esa información tanto padres de familia y también los docentes. Entonces, por ahí vamos, que nos va a permitir que no solamente esa información quede cerrada, sino que sea compartida. Ahora, esa información es de todos los resultados que se ha obtenido, ¿ya? De todos los resultados que se ha obtenido. Ese proceso se considera formativo integral y continuo. Entonces, si yo como docente tengo que ver que una de las características generales de nuestra evaluación es que es formativo. Va a permitir formar, ¿sí? Permite en este caso dar esos criterios o aspectos fundamentales que el estudiante permite poner en práctica todas esas habilidades, conocimientos, actitudes en relación a la competencia y el estándar. Pero al mismo tiempo también que no solamente yo esté centrada en una evaluación de que, a ver, si el día de hoy voy a desarrollar, de repente vamos a elaborar un acróstico. ¿Listo? Hablamos de la competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, perfecto, con sus respectivos criterios de evaluación, ¿no? Pero al mismo tiempo no estoy generando esa formación integral. ¿Qué significa esa información integral? Que no solamente debe ser vista esa evaluación desde un solo enfoque formativo, sino tiene que ser de repente de sus actitudes, ¿no? Voy a ver de repente qué reflexión el estudiante puede realizar respecto a su acróstico, tanto personal o puede ser en este caso el compañero, ¿no? Con argumentos críticos, con argumentos que permita, pues en este caso, la reflexión, y al mismo tiempo también un punto de vista emocional. Entonces, por eso que la evaluación, si hablamos antes, era un proceso conceptual, procedimental y actitudinal. Hoy en día hablamos de un proceso ya de competencias donde está enfocado no solamente pues la parte cognitiva, sino también actitudinal, cómo el estudiante puede también hacer su propia autoevaluación, su coevaluación de su trabajo y de su trabajo de sus compañeros. Y al mismo tiempo, emitir esos estados anímicos, ¿no? Entonces, ya no hablamos de una evaluación simplemente apuntada a un solo enfoque. Además, busca identificar los avances y dificultades de los logros de estudiantes, ¿ya? Entonces, yo como docente voy a identificar cuáles son sus potencialidades y debilidades de mi estudiante. Dentro de las potencialidades, lo que en este caso, miren, colegas, en estos dos espacios, si yo detecto que mis estudiantes pues, tienen ese nivel de logro, ¿ya? Aceptable, o en este caso, un nivel de logro regular, ¿no?
entonces muchas veces lo dejamos al estudiante. Dice, como ya logró, en este caso está en ese proceso ya mínimo que ya pues logre la competencia, apuntando obviamente al nivel de estándar, entonces nos descuidamos de ellos. No, tenemos que también hacer ese seguimiento, acompañamiento, para que ellos también desarrollen más sus habilidades y capacidades y poder lograr, ¿no?, la competencia de repente del próximo ciclo. Porque por eso nuestra educación está por ciclos. Y esos ciclos, solamente dije, la complejidad de cómo se va desarrollando la competencia. Si hablamos de la competencia es para todos los niveles. Las capacidades, también esta relación. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente la complejidad de cada uno de esos aspectos dentro de lo que es las capacidades, los desempeños y también, obviamente, donde apuntamos los estándares de aprendizaje. Entonces, esto tengo que ir viendo. Si mis estudiantes tienen esas dificultades y necesidades, ¿no? Yo tengo que ver, ¿no? Ojo, también dos aspectos generales sacamos acá. Desde un aspecto, dice, los estudiantes, más del 50%, ¿no?, tienen dificultades para, de repente, hacer un organizador visual. Entonces, yo no puedo simplemente enfocarme de un punto de vista del estudiante, decir, bueno, el estudiante desconoce, el estudiante de repente no me escuchó bien, el estudiante, no, X situaciones, sino también tengo que hacer la autorreflexión como docente, es decir, las estrategias, el material, el tiempo, la información, entre otros aspectos que empleé, ¿estuvieron adecuados? ¿Supe llegar a mi estudiante? ¿Supe explicar a mi estudiante de cómo realiza la cual actividad? Me acerqué a contrastar lo que yo expliqué a mi estudiante para ver si me entendió. Si todo ese proceso le dice con conformidad, entonces puedo decir, ah, puede ser que mi estudiante tenga problemas de aprendizaje. Pero si no lo es, entonces tenemos que esas responsabilidades compartidas, tanto docente y estudiante. Entonces, por ahí es que esos resultados nos permiten reflexionar. Y esto tiene un fin, darle ese apoyo pedagógico que necesita para mejorar. Entonces, pero hay que también ver en este punto clave, ¿ya? El estudiante tiene que saber que sí tiene esa necesidad de aprendizaje. Tiene que reconocer, porque si el estudiante no reconoce su necesidad o lo que es todo ese proceso que todavía falta complementar, por más que nosotros como docentes empleemos las estrategias, el material, el tiempo necesario, vamos a ir avanzando paso a paso, lento sí, pero no se va a dar la solución de una manera adecuada. Porque no, el estudiante no va a tener conciencia de sus dificultades y necesidades que tiene. Porque a partir de ello, Rodrigo, pasa. muchas gracias. Bien, continuamos entonces. Muchas gracias. Decía a este lado, por eso que para que no nos podamos interrumpir esta parte, podemos apagar sus micros. Cualquiera que pueda hablar, por favor, me hace la manito, ¿ya? A ver, decía en esta parte, es fundamental pues que esa reflexión como docente, que también veamos las estrategias que ponemos en práctica dentro de lo que es evaluación, ¿no? Es un tema muy delicado hablar de evaluación. ¿Por qué? Porque los procesos que yo voy a realizar, las estrategias que voy a poner en práctica, el instrumento mismo que voy a utilizar con los criterios de información, tiene también algunas características fundamentales, ¿no? Por eso que el papel, hablo de lo tema que ya viene a la vez, el rol del docente es que debe conocer primordialmente al estudiante. Tiene que conocer al estudiante. Yo no puedo evaluar a alguien que no conozco, porque ese instrumento tiene que estar diseñado aparte de un conjunto de cualidades, capacidades, ¿no? Y los desempeños necesarios que voy a utilizar, ¿no? Voy a sacar información, por supuesto. El conocimiento relativo, ¿sí? Hoy lo puede aprender ese conocimiento, mañana no sabe cómo ponerlo en práctica
en el actuar diario o en la convivencia diaria de cada persona. Entonces, no podemos decir que somos competentes y que tienen más conocimiento, sino es una persona competente el que tiene ese conocimiento y pone en práctica para solucionar algunas actividades en su vida diaria. ¿Sí? Entonces, por ahí vamos. De evaluación misma, tienen esa perspectiva de ver de cómo yo lo voy utilizando para generar resultados positivos y reflexionar a partir de. Entonces decía, si el estudiante no reconoce esas dificultades, entonces nos va a ser dificultoso. Entonces dice, hay que concientizar al estudiante, a los estudiantes, a nuestros maestros, de cómo está nuestra práctica pedagógica, de cómo está ese proceso de enseñanza-aprendizaje de mis estudiantes, cómo mis estudiantes van aprendiendo, realmente toman ese interés, cuáles son los problemas más comunes que les aqueja, qué dificultades de repente dentro de tales o cuáles aspectos que voy yo enseñando y poniendo en práctica tienen dificultades. Entonces, eso, ¿cómo influye dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces, estimados colegas, ¿cuánto miren podemos nosotros hacer esa reflexión a partir de esta evaluación formativa? ¿No? Muy bien. ¿Y qué nos dice el currículo, no? Nuestro instrumento fundamental que lo utilizamos día a día en nuestra práctica pedagógica. ¿Qué nos dice el currículo respecto a la evaluación formativa? Se evalúa mediante criterios, ¿sí? Mediante criterios. Y acá hay que vamos, cuando ya vamos a empezar lo que es esa evaluación un poquito más práctica, vamos a ver, ¿y cómo son esos criterios? ¿De dónde salen los criterios de evaluación? ¿Los puedo crear? ¿El diseño curricular me propone esos criterios de evaluación? ¿Esos criterios tienen que estar en función a un propósito? ¿Esos criterios tienen que estar en función a relación a la actividad de aprendizaje? Eso lo vamos a determinar en las actividades. Pero sí quiero ver que si el diseño, ya, o el Currículo Nacional de Educación Básica, que todos conocemos, obviamente eso es un compartir ideas nada más, y obviamente poner un poco de casuística en esta parte, es que mediante esos criterios nosotros muchas veces utilizamos un registro auxiliar. El registro auxiliar tiene los siguientes aspectos, ¿no? Muchos registros auxiliares tienen o están organizados a través de competencias, u otros simplemente tiene lo que es registro de, ¿no? General y empieza obviamente a distribuirse las actividades. Participación, sus actividades que desarrollan dentro de las actividades. Pero no hay un instrumento, ojo, no hay instrumento que me permita ver cómo fue ese proceso de desenvolvimiento o la actuación de mi estudiante en tal o cual actividad de aprendizaje. Por eso, una actividad de aprendizaje no necesariamente se desarrolla en 45 minutos. Se puede desarrollar en más tiempo. Todo dependiendo de la complejidad. Ojo, si hablo de esa complejidad, me estoy refiriendo al nivel de cómo yo le he planificado mis actividades, donde sean retadoras, donde permita demostrar lo que he planificado en actuaciones mismas desde el estudiante. Miren que estoy hablando actuaciones. Luego voy a hablar de evidencias. ¿Cómo evalúo una actuación y cómo evalúo una evidencia de aprendizaje? Por eso vamos poquito a poquito entrándonos ya en ese tipo de evaluación formativa. Entonces, como docentes, tengo que enfocarme a cómo yo planifico mi evaluación. ¿Qué criterio de evaluación? Que sean retadores y pertinentes, que vea que mi estudiante pues permita demostrar de cuánto está aprendiendo o su nivel de logro. A veces encontramos instrumentos, ¿no? Que sí se relacionan, pero más a conocimiento. Por eso dice, cuando hablemos de criterio de evaluación, tiene que estar enfocado en tres aspectos. En el aspecto cognitivo, en el aspecto actitudinal y en el aspecto emocional. Cuando hablamos de conocimiento, creo que está de más explicarles. Hablamos de repente cómo poner en práctica, ¿no? Tal o cual conocimiento en relación a tal o cual actividad que se pone, ¿no? En acción con sus compañeros o al hacer tal o cual actividad, ¿sí? Los criterios de evaluación también es todo un conjunto de aspectos para su redacción. Pero hablamos del aspecto actitudinal. ¿Qué te pareció? ¿No?
¿Qué te pareció el comentario, la opinión, el trabajo de tu compañero? ¿Qué te pareció la visita a tal lugar? ¿Qué emociones de repente te embargaron en ese momento? ¿Cuál es la reflexión que haces? Entonces, esas emociones permite ver cómo el estudiante lo ha internalizado, ese tipo de conocimientos, en una acción ya prácticamente más emocionante o más emocional. Entonces, ven, colegas, que no solamente es establecer tal o cual criterio de un aspecto pues generado solamente a demostrar, ¿no? Alguna evidencia. A ver, me van a producir un organizador gráfico. ¿Con qué información vamos a ir de repente? Con la cultura chavina. Listo, empezamos obviamente a utilizar técnicas, el subrayado, el sumillado, sintetizar las ideas, organizamos la información, perfecto. Quedamos ahí. Miren, una actividad que nos duró de repente 45 o 90 minutos. Y solo que muchas veces queda ahí. ¿Qué estoy trabajando? Conocimientos. Solamente organizar, sintetizar la información. Pero falta el otro aspecto, la parte emocional, la parte actitudinal. Entonces, para eso necesito yo que esos trabajos sean compartidos, ¿no? En aula o con los compañeros o en ferias, etcétera, ¿no? Donde se pueda hacer esa demostración de competencias. Porque la competencia es un actuar. Entonces, si yo tengo que ver, entonces eso no va a quedar ahí, tengo que a la siguiente actividad vamos a exponer. La exposición de cada ello, de repente diseño otro instrumento de evaluación para la exposición de ese tipo de esquemas que han elaborado. Y a partir de ahí, generar comentarios, hacer un debate de repente de las ideas mismas, ¿no? A ver, ¿cómo está organizado? ¿Les gustaría conocer de repente ese lugar? ¿Qué comparación hacemos el antes con ahora en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto cultural, en el aspecto de comunicación? A ver, tenemos bastante por rescatar la información desde un punto de vista desde la evaluación. Entonces, por ahí vamos viendo esos aspectos necesarios. Es fundamental utilizar técnicas y instrumentos de evaluación, ¿sí? Tenemos que ver la técnica de la observación, el cuaderno de campo, la ficha de observación, el registro anecdótico, ¿no? En fin, muchas técnicas que encontramos dentro del saber. Por eso, cuando enriquecemos este tipo de bagaje pedagógico, cultural y cognitivo para cada uno de nosotros como docentes, nos va a ser más fácil. Ah, no, perfecto. Conozco a mis estudiantes, son más participativos, perfecto. Entonces, como más participativos, tengo que hacer mis criterios de evaluación en relación a ello, ¿no? Porque si el conocimiento nomás está enfocado, entonces va a ser un poco pasivo, tiene que ser más actitudinal, donde van a expresar sus emociones, sus sentimientos, entonces por ahí va a ser enfocado mi criterio de evaluación. Por eso que a un inicio yo puse un dado, mirar que cada lado tiene las mismas medidas, el mismo tamaño y todo, pero cada lado tiene cantidades diferentes. Por eso que la evaluación debe mirarse ese punto de vista. Ángulos muy diferentes. Y esto quiero rescatar acá, mis estimados colegas, maestros y maestras, que no hay un conocimiento absoluto. El conocimiento hoy en día es relativo. Que podemos decir que hasta hoy se dio tal o cual acontecimiento, tal o cual conocimiento, de esto, pero que ese conocimiento podemos mirar de puntos de vista distintos. Porque el estudiante de repente de un inicio puede tener su idea previa que viene, ¿no? De un nivel cultural familiar, de repente de un estatus bajo, medio o alto, que cada uno tiene su modo de actuar, de este modo de pensar, ¿no? Mientras cada uno tenga sustento, cada uno sea demostrable, es verdadero. Lo que no era antes, bajo letra. Ah, no, esto no es así, la información tiene que ser tal cual es. Hoy en día no. Hoy el conocimiento es relativo. Podemos nosotros ver desde punto de vista diferente, de punto de vista, ¿no? Desde las opiniones que genere pues cada uno de esos aspectos a evaluar. Entonces, una forma también es que conozcamos esas técnicas, esos instrumentos para recoger esa información y sobre todo que permita tomar decisiones, ¿no? En beneficio de los estudiantes y en beneficio de educación. Vamos a ver esta parcita también en relación a lo que es
ya la parte de establecer la relación que se da la evaluación de aula y la evaluación nacional, ya. A veces, la pregunta que muchas veces escuchamos entre maestros dice, ¿y de qué nos sirve esa evaluación censal que hace el Ministerio de Educación, ¿no? En la parte de la evaluación que es la evaluación la de la S, ¿no? Listo, la evaluación censal. ¿Qué nos aporta como docentes a la institución? ¿No? Esos datos, ¿de qué nos benefician como docentes, como padres de familia, como estudiantes? Entonces, esta información está en relación a esa parte, ¿ya? A ver, tenemos una evaluación obviamente a nivel de aula y otra evaluación a nivel nacional. Hay que rescatar los dos puntos fundamentales. Ambas van a evaluar competencias, tanto de aula como lo que es de evaluación nacional. Y eso lo vamos a contrastar, ¿dónde? Al momento que revisamos los cuadernillos que es emitido por el ministerio. ¿Sí? Como ya me comentaba previamente, esta evaluación, por ejemplo, en comprensión, se desarrolla sus competencias, sus capacidades en relación a un estándar. ¿Listo? Ahí van a leer un texto, van a marcar sus preguntas, en relación a eso se va a determinar. ¿Sí? Y prácticamente no se le dice el resto del procedimiento, ¿no? Que sería interesante de repente una retroalimentación al respecto de ello, hacer un análisis conjuntamente con estudiantes, hacer una reflexión a partir de, ¿no? Que es importante. Que en relación también a lo que evaluamos constantemente en aula nosotros como docentes. A ver, yo utilicé en este caso un instrumento para tal o cual actividad, o hice una ficha para recoger tal información, cómo se generó esa información a partir de ello, ¿no? Porque hay que determinar que hoy en día pues está muy se puede decir de gran importancia trabajar los proyectos, entonces también se genera esa parte, pero tanto lo que es a nivel de aula y a nivel nacional, de elaboración a nivel nacional, desarrollan competencias. Además, el propósito de este tipo de evaluación, tanto de aula y a nivel nacional, es que nos brinda información de un sistema educativo, cómo está en tal o cual competencia. Por ejemplo, normalmente se están tomando las evaluaciones en matemática, en comunicación, CTA, ¿no? Ya me supongo que se van a venir más acoplando otras áreas, porque también son importantes en la vida, ¿no? Entonces, vamos a ver, esto va a determinar ese nivel, cómo está, ¿no? Si esa información que me brinda, esa evaluación censal, voy a llamar así como una evaluación censal, ¿ya? Esta evaluación censal que me brinda, ¿dónde se arroja? En una plataforma que está dentro del ministerio, en lo que es la OGEL, en lo que es también la DRE, se arroja esa información. Por eso, les invito a revisar, les invito a revisar al proyecto educativo nacional, al proyecto educativo regional, cómo están de esta forma. A ver, cómo están, por ejemplo, el curso Ladré, entonces, constantemente en su plataforma, saca este tipo de información en relación, por ejemplo, a nivel de comprensión. ¿Cómo está? ¿Cómo está Cajamarca en relación a comprensión lectora? ¿Cómo está tal o cual departamento en comprensión lectora en matemática o en CTA? ¿Cómo está esto? Entonces, esa información me permite, como docente, indagar y ponerle para, no, esta dificultades de comprensión también es parte, porque si hablamos de la región de Cajamarca, hablamos de la región de X, pues también estoy inmerso. Por lo tanto, es importante ver de que esa información lo pueda utilizar y lo pueda revertir. Ojo, si yo tengo esa información, que estamos en los penúltimos lugares en comprensión lectora, en últimos lugares quizás, ¿no? Digo de manera genérica, en matemática, ¿no? Entonces, si yo como docente mire esos resultados, y bueno, bueno, sigo estando en el mismo nivel. Voy a clases sin tomarlo en cuenta, no utilizo estrategias, no utilizo materiales, no evalúo como debe ser, entonces seguimos en el mismo problema. Pero si de ese punto de vista, esos datos referenciales que me brinda el ministerio, que me brinda
la región, ¿no? Dentro de lo que es esas instituciones u otras instituciones que se dedican también a hacer investigación, entonces podemos hacer un análisis desde mi institución educativa, ¿sí? Desde ahí podemos hacer ese análisis. Entonces, una reunión colegiada con docentes, esta es la problemática que aqueja a nivel de región, a nivel nacional, esos son los resultados. Y a la vez contrastamos con la información de la institución, porque obviamente se generan también evaluaciones de nivel diagnóstico, entonces hacemos esa comparación. Y esa contrastación de información, sacamos una nueva información. A ver, si estas dificultades generan en tal, ¿no? Porque el ministerio nos da esa descripción de todas las dificultades que se generan a menos de resultados que se genera ese instrumento, me va a permitir también hacer esa descripción desde mi institución educativa. Entonces, por ahí, en lo que es este instrumento de gestión, proyecto anual de trabajo, el PAT, ahí lo ejecutamos. Planifico y lo ejecutamos. Proyecto de aprendizaje, o en este caso, otras actividades que me permitan también como institución trabajar. Entonces, mira, una forma que podemos utilizar esa evaluación censal nacional desde las instituciones educativas. Y al mismo tiempo también la evaluación de institución educativa me va a permitir a mí como docente tomar o darme un nivel de reflexión desde el área, ojo, desde el área o las áreas en las cuales estemos, ¿no? Asignados a desarrollar o estamos pues como docentes a desarrollar en esa institución, permita hacer una planificación que sea práctica y reflexiva. Entonces, mire que la evaluación de esa manera, ¿cómo se va diseñando? Se va diseñando de todo un proceso desde un sistema educativo de nuestro país y cómo nosotros podemos utilizar desde nuestras instituciones educativas. Pero teniendo en cuenta las características ya geográficas, las características emocionales, las características económicas, las características sociales, culturales, lingüísticas, etcétera. Porque no toda institución podemos hacer ese tipo de análisis descriptivo o estadístico, no sé cómo lo podamos de repente hacer desde ese punto de vista. El 20% de estudiantes tienen problemas de comprensión, más el 80%, ¿no? De repente en este caso de producción de textos, pero ¿cómo lo justifico yo en ese tipo de análisis? Pero eso está a base de esas características. Pues muchas veces esos datos no medimos también esas realidades no económicas, culturales, ¿no? De cada uno de esos lugares de la nación educativa. ¿Y cuáles en este caso? Vamos apuntando acá un poquito algunas diferencias quizás para distinguirlo, ¿ya? A ver, dentro de ello, los formatos de los instrumentos de evaluación nacional no deben ser usados para reemplazar la evaluación de aula. Miren acá lo siguiente, y uno dice, bueno, como la evaluación nacional o la evaluación regional acerca de tal o cual competencias que se ha hecho, también lo voy a asignar similares que lo puede ejecutar en mi aula. No, 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 esas son realidades muy diferentes. Cuando hablamos regionales nacionales, su mismo nombre dice, genérico. Y no lo podemos nosotros tomar, pues, como si es esa forma de cómo ellos evalúan, sino desde la realidad de mi estudiante, de la institución educativa. ¿Ya? Por ahí vamos. No debe yo reemplazar entonces tipo de evaluaciones similares a lo que sea del aula. ¿Ya? Por acá, los informes resultados de las evaluaciones deben servir para reflexionar, planificar las actividades de aprendizaje, que eso lo sabemos. ¿Sí? Eso lo sabemos. Todos los resultados no solamente que queden ahí nomás, que lo más peculiar de todo ello es que yo recepciono esa información y me quedo yo como docente dueño de la información y no doy a conocer al resto. Y justamente en una reunión de padre de familia, después de 2 meses o un trimestre que pasado, hago mi reunión y digo a los padres de familia, señores, sus menores hijos están de la siguiente manera, han logrado esto, han dificultades, y los estudiantes ni enterados. Que lo primordial debe ser primero los estudiantes, el padre de familia, entre todos los docentes también hacer ese tipo de análisis de la información. ¿Sí? Por eso que esa evaluación debe ser pues planificada
y al mismo tiempo generar esa reflexión con los propios estudiantes, ¿no? Con los padres de familia y la comunidad educativa, ¿no? Si lo hacemos así de esa manera, vamos a ver de qué parte de repente o las dificultades que nuestros estudiantes, ¿no? Van persistiendo para ir reforzando constantemente. La evaluación de estudiantes debe tener un carácter comprensivo e integral, ¿ya? Y si ya también conversamos, ese aspecto se basa en varios tipos de fuentes de evidencia recolectadas en diversas situaciones a lo largo del tiempo. Excelente, ¿no? Miren, para ello evaluar hay diferentes formas de generar evidencias y actuaciones o demostraciones, ¿sí? Si hablaba, por ejemplo, bueno, el día de hoy organicé, ¿no? Organicé un debate. He organizado un debate de repente de un tema de gran trascendencia dentro de la comunidad de mi lugar, de repente sobre los recursos que genera mi comunidad, para de repente cómo las personas a partir de ello subsisten las familias, ¿no? ¿Cuál es su actividad económica más relevante o más sobresaliente en su comunidad? Entonces, muchas veces mi papá se dedica a esto, la siembra, la crianza, esto, perfecto, y empezamos, ¿no? Pero el detalle es cómo lo evalúo ese tipo de actuaciones de mis estudiantes. ¿Cómo evalúo? Entonces, por ahí también vamos a ver esos instrumentos. Lo más peculiar, como dice el ministerio también que nos ha puesto, la lista de cotejo, ¿sí? Que es lo más peculiar. Pero también podemos utilizar otros instrumentos y otras técnicas, ¿sí? Entonces, por ahí hay que ver. Las diversas evidencias nos traen diferentes resultados en los cuales nos permiten tomar decisiones. ¿Qué más tenemos acá? A nivel de aula, ya vamos a un poquito a avanzar esta parte. Evalúa todas las competencias permitiendo dar apreciaciones en función al aprendizaje, dificultades y logros. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo siguiente, a ver, mis estimados maestros. Sucede el caso de que yo como docente les propongo una actividad. ¿Ya? Voy a seguir la misma actividad, lo que es el acróstico, ¿ya? Toda la actividad, su acróstico, perfecto. ¿Y qué le digo debajo? Le pongo un revisado. Revisado, excelente, muy buen trabajo, felicitaciones. Ya hice lo que es la revisión, incluso te dice, ya retroalimenté. No se ha retroalimentado. La retroalimentación tiene otros procesos y otros aspectos de ver. Entonces, cuando ya yo generé esa evidencia de mi estudiante, entonces, claro, no lo voy a dejar solo tampoco, tengo que hacer el acompañamiento, el seguimiento respectivo. Yo voy a detectar esa dificultad y necesidad que tiene mi estudiante. Quizás veo al producir ese acróstico, ¿no? De tal palabra, y de repente, ¿no? La mezcla de la ortografía, la parte de la gramática, los conectores, de repente los signos de puntuación, etcétera, ¿sí? Pero no está en mi criterio de evaluación. Pues eso es importante, por eso acá hay un tema que podemos discutir. Profesor, pero si mi instrumento de evaluación me dice no está revisar la parte de redacción, la ortografía, ¿sí? No está eso entonces, pero que sin embargo nosotros revisamos ortografía lo primero. ¿Sabe qué? Mire, presénteme su acróstico, por favor. Listo. Acá su acróstico tiene, mire acá, esta palabra se escribe con esta letra, no se debe escribir se debe escribir con mayúscula, con minúscula, falta un punto, su conector. Y te vas a ver, tu instrumento que estás evaluando no está. Entonces ahí quedamos en una contradictoria de lo que estoy evaluando. Entonces, si yo voy a hacer ese proceso también, tiene que estar en mi instrumento de evaluación. En un rubro de mi instrumento tiene que ser entonces redacción y ortografía de repente, ¿no? Listo, ahí lo voy a ubicar. Pero si yo no he indicado, de repente ya voy a buscar la coherencia, ¿no? La cohesión de las palabras, ¿no? Las ideas de lo que es el orden de las ideas mismas, cómo se relacionan, ¿no? De repente de verso a verso, ¿no? Y dependiendo cómo se genere, ya, eso sí está en mi instrumento, sí está perfecto. Entonces, por eso
que debemos ser congruentes. Lo que yo propongo en mi actividad con lo que voy a evaluar. ¿Ya? Eso es a partir de ese punto. Permite también hacer el seguimiento del progreso individual y la retroalimentación oportuna para producir cambios en el aprendizaje de estudiantes y mejorar la enseñanza. ¿Ya? Ese seguimiento individual. Por eso que el docente no puede estar a frente de la institución, perdón, del aula, ¿no? Está frente al aula pizarra, no se mueve, simplemente ahí está todo el tiempo, ¿no? Para hacer ese seguimiento necesito yo acercarme al estudiante, acercarme, preguntarle, verlo, a ver cómo está siguiendo esa actividad. Por eso que a veces yo me siento un poco sorprendido, ¿ya? En el sentido de que, dice, esta actividad lo voy a desarrollar, miren, ¿ah? Hice el acróstico y al mismo tiempo revisé el acróstico en ese lado. Ni siquiera planifiqué, porque para producir, ustedes saben que para producir un texto genera aspectos ya didácticos dentro de lo que es eso. Planificación, textualización, revisión. Y si haces ustedes aspectos de una clase, no lo voy a hacer de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque hay procesos. En la planificación tengo que ver cómo planifica la redacción misma, cómo está, ¿no? El compartir mismo de los compañeros. Eso es significativo. De hacerlo lo van a hacer perfecto, pero que sea significativo y tener resultados, pues, objetivos, necesita ese espacio. Por eso, ¿no? A veces decimos, no, pues usted no está trabajando, ¿no? Mire, ve, al producir un acróstico, lo hizo durante una semana un acróstico. Durante una semana hizo un acróstico, pero no se da cuenta el trasfondo de las actividades, de todo ese proceso de planificación, a ver sobre qué va a escribir, cuál va a ser su palabra base para que puedan escribir, a ver, y por qué, tiene algún recuerdo, tiene algún antecedente eso. De repente dice, mamá, ¿por qué lo escribe mamá? De repente por esa forma, ¿no? De cariño, el aprecio, o de repente ya no está con ella, etcétera, etcétera. Y a veces solamente vemos la forma y no vemos el fondo. Y producir un acróstico tiene sentimientos, tiene emociones. Y nos quedamos simplemente en revisión. Reviso ese día perfecto y no expresaron lo que está. Entonces, por eso es importante, para generar competencias, no es la cantidad que se trabaja, sino el proceso que vamos paso a paso para lograr cumplir ese desarrollo de la competencia y el estándar. Bien, entonces hagamos ese seguimiento, esa información de persona a persona, ¿ya? Incluso pueden, acá hay varias estrategias, ¿ya? Y eso lo vemos en la retroalimentación así, ¿ya? Por ejemplo, el acompañamiento puede ser el acompañamiento en pares, ¿ya? Para que se haga también ese compartir ideas, el trabajo en equipo, ¿no? O el trabajo colaborativo, cooperativo también, ese aspecto, ¿no? Bien. Luego, usa una diversidad de técnicas e instrumentos de evaluación adaptables a las necesidades de los estudiantes. Atención, acá tenemos también un dato importantísimo. Sacamos, dice, ese instrumento me envió tal o cual amigo, colega, ¿no? O saqué de internet ese instrumento y está excelente. Voy a aplicarlo con mis estudiantes, no está a su realidad. Los datos que se recogen en ese instrumento no son evidentes, porque está, no, o en este caso no está ajustado a la realidad del estudiante. Por lo tanto, es importante adaptar. Acá quiero hacer un paréntesis desde la planificación misma, ¿ya? Desde la planificación misma, ¿no? Desde la planificación que hacemos. Mi planificación de este año 2023, simplemente cambio datos de año, el año, fecha, y de repente se cambió hasta mi editora, cambio de editor, perfecto, algunas cositas puntuales, y lo sigo aplicando para el 24, 25, los años que ven. No lo estoy adaptando. ¿Por qué en ese lado es importante adaptar, contextualizar, adecuar todos esos términos que sean necesarios? ¿Por qué es importante, colegas? Porque yo parto de una evaluación diagnóstica. Si el día de, perdón, este año trabajé
con estudiante de tercero, cuarto, primero, no sé, de inicial, primaria, secundaria, cualquier nivel, no son los mismos que va a ser para el 24, no va a ser lo mismo que en este caso va a ser o antes o después de esos años. Cada uno tiene sus propias necesidades, sus intereses, y yo sigo enseñando lo mismo. Entonces, ¿quién está o quiénes estamos en ese caso infringiendo ese tipo de trabajo? Somos nosotros, porque siempre adaptamos lo básico y no adaptamos la realidad. Por eso decía, hablar de planificación también es un aspecto fundamental. Esperemos que más adelante hagamos uno de estos eventos importantísimos dentro de la planificación, ¿no? De todos esos aspectos necesarios. Pero sí hago un hincapié porque si no hay una buena planificación, no va a haber una buena evaluación. Lo que planifico, evalúo. Y la evaluación me permite en un ciclo que no se va a terminar. Si yo evalúo, tengo que a partir de esa información voy a planificar lo que finalmente evalúo de esa mente, voy a planificar. Así vamos. O sea, no va a terminar ese círculo. ¿Por qué? Porque planifico, evalúo, planifico, evalúo, planifico, porque esos son los resultados. ¿Sí? Entonces, por ahí digo lo siguiente, si hago una planificación acorde a las necesidades, entonces por ahí tengo que también yo adecuar, contextualizar esos criterios, esos instrumentos a la realidad de mis estudiantes. Desde el punto de vista de evaluación nacional o censal, dice, le evalúa algunos desempeños de las competencias, pero no puede pretender dar cuenta de total la competencia, por supuesto. O sea, es genérico. Esa información que no es general. Yo no puedo decir a mi estudiante, miren, es lo que es hacemos un sondeo de todos los resultados, sacamos dato estadístico, cuánto por ciento y todo, pero no es una información que diga, entonces mis estudiantes también están inversos de eso. Es genérico. Cuando yo hago una evaluación dentro de aula, ahí sí es más individual, ¿no? Y esta evaluación que me da el ministerio es ya genérico en tal o cual de competencias, pero que nos permita, obviamente, como digo siempre, nosotros ese análisis, esa comparación de información. Y eso es un trabajo que se da por eso, dice, el trabajo de lo que es gestión de las primeras semanas al iniciar el año académico, es recabar cantidad de información, ¿sí? Desde ahí viene, miren, si yo recabo toda esa información, entonces ya tengo insumo para trabajar durante todo un proceso y el año viendo ese detalle, ¿no? Pero dice, muchos de nosotros planificamos relación a lo que está de repente, ¿no? Ya dado en un modelo, pero no nos vamos a dar cuenta que el mejor modelo es nuestro estudiante, es nuestra comunidad educativa, es mi institución, porque mi institución tiene sus propias necesidades. Por eso, para que sea un aprendizaje significativo, tiene que ser real, objetivo, desde la comunidad educativa, desde el estudiante. Entonces, de ahí, si yo recojo ello, planifico y también mi evaluación obviamente está en función. ¿Qué más tenemos? Permite reportar resultados a nivel de aula, de instituciones educativas, local, regional. Perfecto. Miren, estimados colegas, es bueno contrastar, ¿no? ¿Cómo estoy a nivel nacional desde mi área? ¿Ya? Desde mi área. Yo soy el área de comunicación, yo soy el área de matemáticas, yo soy el área de PCC, yo soy Listo, desde mi área, a ver, ¿cómo está mi estudiante? ¿Cómo están los estudiantes a través de esa apertura? ¿Cómo está a nivel regional a través del PER? En el Perú, veamos o cómo está de la DRE misma que saca su información, cómo está de otras instituciones de repente a nivel, ¿no? Nacional o en el mundo mismo en ese aspecto, a ver, para que yo también tenga una idea genérica y de a partir de eso también asiente base, ¿no? Que no diga, solamente mi institución tiene estas dificultades, ¿no? Y cómo lo afrontamos, porque también hay experiencias que nos permiten compartir y también ponerla en práctica de otras realidades de otras instituciones. Y cuando compartimos a través de estas capacitaciones, es ahí donde uno comparte las ideas, ¿no? Como digo, esas casuísticas que es importantísimo ponerlo en práctica en uno de los aspectos de nuestra práctica pedagógica, es eso. Ahí donde vamos viendo, yo como dice, yo evalúo de esta manera, pero usted cómo evalúa, perfecto, mira, yo aprendo también de usted y ustedes aprenden de mí, excelente. Es un aprendizaje continuo y permanente. Entonces por ahí vamos viendo ese detalle.
¿Qué más? Ofrece un panorama de lo que ocurre a nivel de conjunto del sistema educativo, y lo sabemos, ¿no? Cómo está nuestro sistema educativo. Utiliza por lo general instrumentos estandarizados. Su mismo nombre dice, instrumentos estandarizados, genéricos. Y por lo tanto yo no puedo utilizar ese instrumento directo a mi estudiante, tengo que yo adaptarlo, ¿sí? Entonces por ahí vamos viendo ese detalle. Tenemos que adaptar esa información. Hoy yo puedo bajar una rúbrica excelente, bien, ¿no? Dentro de la exposición una rúbrica perfecta. Ese criterio que está ahí en la rúbrica, al momento que yo evalúo a mi estudiante, le digo, Pablito, ¿lo entiende este criterio usted? No. Y si no lo entiende, entonces, ¿cómo él sabe que lo vas a evaluar de una manera correcta? ¿Mm? Entonces, miren, ¿cómo sabemos que ese nivel que plantea esa rúbrica o ese instrumento, esos criterios, cómo sé que va a tener un resultado positivo si no está superado a los estudiantes? Ahí estamos. Entonces, por lo tanto, es importante ya adaptar esos instrumentos, ¿no? En esos aspectos. Vamos a ver. Desde un enfoque formativo, la evaluación es un proceso sistemático que va a ser constante, sistemático, permanente, estratégico, formativo y toda la estrategia necesaria que usted lo conoce. Pero un detalle acá es importantísimo. De todo lo que esa información conocemos, cuánto y cómo lo estamos poniendo en práctica con los estudiantes y cómo esas buenas prácticas me generan pues transformar dentro de mi enseñanza-aprendizaje, poder concursar en diferentes actividades internas o externas, ¿no? Miren, entonces si ese enfoque es formativo, tiene que dar un especie, ¿no? Proceso sistemático desde que yo planifico, ¿no? En la planificación, a ver, perfecto, he planificado, desátalo con la actividad. A ver, ¿cuáles serán los criterios que voy de repente a sistematizar dentro de desempeños o de estándar de aprendizaje, ¿no? Ahí vamos a determinar también más adelante, ver de dónde salen esos criterios, ¿ya? Entonces vamos a determinar, a ver, esos criterios me va a permitir ver ese nivel de logro de mi estudiante, ¿me va a permitir eso? ¿Voy a recoger información? No todos los instrumentos, obviamente, en este caso van a estar de la mejor manera. La siguiente actividad, entonces, ese instrumento lo voy a reajustar, no, de repente dice, no, no está muy claro los criterios. ¿No? Voy a preguntar a mi estudiante, ¿lo entienden ese criterio? No. ¿Necesita una explicación a este criterio? Entonces, por ahí, tengo que, cuando al momento que yo informe esos criterios de evaluación, o doy a conocer a mis estudiantes, también tengo que preguntarles. Porque no solamente, a ver, el día de hoy vamos a hacer, bueno, vamos a poner en práctica la exposición, no vamos a exponer, ¿no? Nuestros trabajos que generaron anteriormente. Listo. Y estos son los criterios de la competencia tal. Se comunica obviamente su lengua materna, los criterios que voy a usar tal, 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 de la competencia tal, etc. Y mi estudiante a veces ni siquiera lo entiende. Sorpresa al final. Señor, faltó en este caso modular la voz. Señor, de repente en este caso, ¿no? La parte eh, de la seguridad, la entonación, el paralenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Vas también igual a tu instrumento, si está diseñado, pero el alumno no lo entendió. Hay que hacerle entender, comprender lo que vamos a evaluar y lo que estamos evaluando. Me permite también identificar el nivel actual en que se encuentra el estudiante. ¿Sí? Entonces, si yo ya estas evaluaciones que tengo, claro, cómo están mis estudiantes en tal o cual competencia, entonces ahora sí a partir de ahí empezamos a trabajar, ¿sí? Si ya tengo real, perfecto, tienen dificultades en tal o cual
Competencia de las capacidades, listo, perfecto. Entonces, comparo mi estándar, no está de repente en el ciclo, el sexto ciclo, sino está en el quinto, perfecto. Entonces empezamos. Si yo hago mi rúbrica para evaluar, tengo que empezar entonces de los estándares desde el quinto ciclo y el sexto ciclo, para cuando yo siga el proceso, siga evaluando, voy comparando si a mi estudiante o mis estudiantes van subiendo de criterio o en este caso de ciclo. Entonces, esa es una evaluación, por eso dice, es una evaluación permanente y un proceso sistemático. A veces, ¿qué hacemos nosotros como docentes? ¿Ya? Yo soy profesor de secundaria y dice, bueno, este año voy a enseñar ya lo que concierne primer y segundo, sexto ciclo. ¿Listo? Primer, segundo, sexto ciclo. Y al momento que voy a evaluar, ¿qué hago? Diseño mi instrumento y solamente empiezo del sexto ciclo. Ojo, solamente diseño yo mis criterios de evaluación pensando según el estándar del sexto ciclo. Oh, sorpresa, voy a la evaluación, veo que mis estudiantes no han logrado esa competencia que está en el quinto ciclo. Por eso es importante ubicar mis criterios también según el estándar del quinto y el sexto ciclo, para ver cuántos de sus estudiantes se encuentran todavía en ese nivel y cuántos estudiantes ya están en este nivel. Lo que no están, atención, tengo trabajo como docente de sacarlos de mis estudiantes que estén en el sexto ciclo. Y si algunos ya están en el sexto ciclo, arrumbarlo que puedan lograr el séptimo ciclo. Ese es el trabajo, ver ese análisis de cómo estoy desde la evaluación diagnóstica que hacemos. ¿Qué más? La evaluación formativa por competencia busca valorar los desempeños del estudiante, que lo sabemos todos, hay que valorarlo. Ojo, para acá en este caso, ¿qué se entiende valorar el desempeño del estudiante? Ojo, valorar. Por eso de donde nace esa valor de preguntas socráticas, de darle, como dice, una apreciación que te permita dar esa motivación, ¿no? Esa apreciación que el estudiante genere confianza, genere autonomía en sí mismo, valorar ese desempeño, ¿sí? Y que también sus necesidades sean reconocidas de manera adecuada. ¿Qué diferencia es decir? Jorgito, ¿sabe que usted tiene problemas de redacción? Por lo tanto, tiene que hacer su buen trabajo. El estudiante prácticamente tuvo un cortocircuito en el cerebro, que tengo problemas de redacción. Y cree mucho o nace creyendo que siempre va a tener una mala ortografía o caligrafía. Pero qué distinto, mira, decirle de una manera pues formativa, ¿no? Mira, Jorgito, tu trabajo está, ¿no? Tiene los criterios necesarios, tiene la coherencia, la cohesión, todo un aspecto de presentación adecuada, de acuerdo a lo que es la actividad, todo. Mira, pero te sugiero, mira, dice, pero, o sea, como dice después de lo que maquilla de todo un proceso, dice, te sugiero que esta parte de repente lo puedas trabajar de esta manera, ¿sí? Te sugiero. Y la siguiente actividad es muy diferente decir de esa forma. Por eso es muy cuidadoso de decir cómo nosotros estamos o generamos información con los estudiantes. Ya, por eso buscar la valoración de desempeño estudiante. Resolver situaciones, problemas con retos, ya, para que sea significativa en las actividades, pues, ¿de dónde nace? De una situación significativa que está lleno de retos. Desde la situación significativa nomás vemos que esa sesión o esa experiencia de aprendizaje o ese proyecto de aprendizaje, vemos a qué reto nos constituye y qué tipo de información va a tener. Cómo lo plasma esa realidad, esa situación significativa, ¿no? Como retos. Y ese reto también se evalúa en todo ese proceso, a ver si logramos o no logramos. ¿Ya? Y eso me va a permitir combinar un conjunto de capacidades. De eso ya dentro de ustedes cuando pues planifican vas a ver que tienen que movilizar un conjunto de competencias, capacidades, no solamente del área, sino de todas las áreas, porque hablamos de una manera transversal e integral, ¿ya? E integral. Entonces todo ese proceso, colegas, nos va a permitir combinar conjunto de capacidades. Entonces acá hay una preguntita que voy a ver esta tarde, ver de repente por acá.
un espacio, ya, colegas, pueden hacer algunas preguntitas, por favor. Puede generar un espacito. Ya, voy a ver acá. Algunas preguntas. Ya, bueno, ahí tenemos lo siguiente. Dice, buenas noches. ¿Toda esa información nos podría alcanzar? Por supuesto, toda esta información va a ser para ustedes, colegas. La información es para compartir, la información es para que cada uno de nosotros lo podamos adaptar también a la realidad, podamos compartir con nuestros colegas, ¿ya? Porque ese es el fin. Hablamos de una generación donde ya la información está al alcance de todos, ¿ya? Sí se va a hacer compartida entonces esta información con ustedes, colegas. ¿Y alguna pregunta estará? A ver, alguna pregunta? Hasta acá. Pueden activar su micro, por favor, o en el chat mismo, ¿ya? Para poder hacer un intercambio de ideas, a ver, colegas. Ya hice mi disertación acerca de esos aspectos fundamentales de la evaluación. Quiero escuchar a ustedes. Pueden activar su micro, por favor. ¿Qué le está pareciendo la exposición? ¿Hay algunas dudas? De repente quieran compartir también alguna experiencia desde la evaluación misma, desde el aula, ¿no? Desde su experiencia, lo pueden hacer. O caso contrario, pueden escribir también en el chat, ¿ya? Bien, bueno, entonces no hay participaciones. Como es el dicho, el silencio otorga. Estamos entendiendo, o a veces también no estamos entendiendo, ¿no? En lo que se está compartiendo la información. Prosigamos entonces. Vamos a estas preguntas claves, ¿no? La pregunta que dice como docente, señor profesor, ¿usted qué evalúa en sus estudiantes? ¿Qué evalúa? Cuesta competencias, ¿sí? Sencillamente competencias. ¿Pero cómo? El detalle es que yo sé, lo sé, digo, yo evalúo competencias, desde mi área yo evalúo competencias, mis competencias son tal, 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 tal. Tengo en este caso mis capacidades tal, tengo conocimiento según mi estándar, tengo llegada a tal, listo, perfecto. ¿Pero cómo? Ahí es el detalle, ¿cómo? Vamos entonces a ir viendo cómo yo evalúo esas competencias, ¿ya? Y solamente diciendo un hincapié rapidito, de esa competencia evalúa a través de sus actuaciones y sus demostraciones y la puesta en práctica de sus evidencias. Ahí es donde voy a evaluar, ¿sí? Ese actuar, ¿no? Pero dice, ¿cómo sabemos que somos comunicativos? ¿Cuán capaz o cuán competente sé que soy comunicativo? Esa pregunta. No, pues yo sé hablar, yo sé escuchar, sí, pero ¿sabes controlar tus emociones también? ¿Mm? O sea, no solamente es aumento de dentro de lo que es la capacidad comunicativa, ¿sabes también ese punto clave solamente? Entonces, por ahí vamos viendo, ¿no? Ya esas competencias, cómo nosotros lo vamos poniendo en práctica dentro de lo que es esta gran pregunta que se evalúa. Vamos entonces. Competencia entonces da para determinar, ¿no? ¿Qué evalúa competencias? Se da para determinar los niveles de cada, ¿no? Que cada vez son más complejos y se va combinando con las capacidades. ¿Listo? Hasta ahí voy viendo. Cuando yo digo que va a determinarse de acuerdo a los niveles cada vez más complejos, niveles más complejos, es que cada ciclo, pues, de cada ciclo. Yo no puedo plantearme como es el estándar, voy a ver el estándar de lo que es el tercer ciclo con el sexto ciclo. Va a haber una diferencia abismal. Por eso se llama de un nivel consecutivo, progresivo, y ahí voy a determinar. Por eso, yo como docente tengo que ver lo siguiente. No debo descuidarme de saber cómo está estructurado y cómo evaluar mis competencias de mi área.
¿Cómo debo también hablar como docente, unidocente de repente en las instituciones educativas de nivel primario? Hablamos también de nivel inicial. ¿Cómo yo puedo poner en práctica esas formas de evaluación? Y no debo dejar de lado mi estándar. Siempre mi estándar está ahí. El día de hoy es esta actividad, perfecto, listo. ¿Y cómo está mi estándar? A ver, mi estudiante, el estándar, ¿sí? En relación a la competencia tal, ¿cómo está? Todavía, entonces vamos reajustando un poquito. Ah, no, tengo que ver, adaptarlo de repente un poquito menos, que mi estudiante por ahí empiece ya como ese, tener más confianza, perfecto. Entonces, luego un poquito más, vamos como es alzando el nivel de dentro de las actividades mismas, de los criterios en relación con el estándar, y empezamos a lograr y listo. Mis estudiantes sí logran. ¿Ven? Entonces, por ahí, tomando como referencia los estándares de aprendizaje, porque describen el desarrollo de una competencia, van a describir. Si yo voy a evaluar competencias, tengo que describirlo. Por eso cuando hacemos cada uno, ¿no? Una opinión que se da dentro de los informes, ¿ya? Esa descripción o esa valoración que se da en los informes que se entrega a los estudiantes, no lo haces así nomás, lo haces en función ¿a qué? A la competencia y a sus capacidades. Por eso, describen el desarrollo de una competencia y definen qué se espera que logren todos los estudiantes al finalizar un ciclo de educación básica. Tengo que describir. Entonces ahí cuando yo describo, entonces ahorita me vas a preguntar, ¿y cómo? Cuando yo describo cada uno de ese proceso que yo he seguido y doy información a mi estudiante, a mi padre de familia, y ese proceso que he seguido, todo ese desarrollo de las competencias mismas, ahí digo recién, estoy yo haciendo esa descripción por competencia y determinando el nivel de logro de mis estudiantes, si están en B, C o AD en esos procesos que están. Ese es evaluar por competencia entonces. ¿Qué más? En ese sentido, los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está de cada estudiante alcanzarlo. Entonces te dice acá bien clarito, atención, ¿de dónde sacamos el criterio de evaluación? Mirando, obviamente, claro, los desempeños, mirando al estándar. En ese sentido, los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos, criterios. ¿Mm? Entonces yo tengo que ver mi estándar siempre. No dejar, dijo, de mirar mi estándar en cada una de las actividades. ¿Por qué? Porque al final de cabo voy a describirlo. En cada ciclo, en cada trimestre, bimestre que se planifique, lo voy a escribir porque tengo que dar una descripción de esa competencia por cada uno de mis estudiantes. ¿Y eso está en función a quién? A los estándares. ¿A quién describo? A la competencia en función a mi estándar. Por eso se evalúa competencias. ¿Para qué se evalúa? ¿Para qué evaluamos? ¿Ya? ¿Para qué evaluamos? A nivel estudiante, a nivel docente. Ojo, hay dos formas. A nivel estudiante y a nivel docente. A nivel estudiante, yo evalúo ¿para qué? Para ver los logros que el estudiante ha generado. Pero al mismo tiempo, también su nivel de autonomía de sus aprendizajes. Esto es el trabajo que estamos haciendo nosotros constantemente. Cómo el estudiante está desarrollando sus competencias, pero a la vez cómo el estudiante está generando su autonomía por el aprendizaje, ¿no? Y cuando hablamos de autonomía de aprendizaje es cuando uno es consciente, ¿no? De sus responsabilidades, de sus actuaciones, de sus necesidades, dificultades y sus fortalezas que tiene su proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso es importante para que evalúe, para que mi estudiante sepa cómo enfrentarse a situaciones diferentes o adversas de la vida cotidiana utilizando, ¿ya? Ese conocimiento, pero de manera autónoma, ¿sí? Que es su autonomía. Por eso dice, no siempre el papá va a estar junto a los hijos para que solucionen sus problemas, porque ya el mismo estudiante tiene que tener esa capacidad, por eso dice, ser capaz de solucionar sus problemas, enfrentar a tales cuales problemas. Y para eso se va evaluando, desarrollar sus competencias y también su autonomía para determinar sus necesidades, fortalezas, ¿no? Del mismo estudiante. Aumentar la confianza. Por eso, a veces llegamos a decisiones educativas
Chicos, el día de hoy hay evaluación. Estimados jóvenes, señoritas, tenemos, o niños, niñas, hoy tenemos una evaluación. ¿Y cómo lo ven a la evaluación? Se asustan. Ellos lo ven a la evaluación como algo, como dice, pues carambas, no, no es normal. Entonces, por ahí vamos viendo. La evaluación es cotidiano para determinar cuán preparados estamos, cuánta confianza tengo, cómo está mi nivel de repente, si hablamos de docentes también, cómo estoy dentro de mis procesos pedagógicos, cómo está mi preparación de repente cognitiva, porque como conociendo pongo en práctica con mis estudiantes, cómo va el uso de mis estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Y el estudiante de igual manera, que vea también determinar en qué nivel, y si está a un nivel de proceso, para eso estamos, para ver, obviamente hacer la retroalimentación y el acompañamiento e ir mejorando. Por eso, hay que aumentar esa confianza en los estudiantes respecto a la evaluación, para asumir desafíos, que esos errores sean una oportunidad de ir, obviamente, mejorándolas, ¿no? Que el error es parte del aprendizaje, que no erra, obviamente, porque no lo ha intentado, y ver eso, ¿no? Porque a veces el estudiante tiene temor y dice, no, pero de repente, profesor, voy a errar. Es que error, de repente mi compañerito, mi compañera se va a burlar, ¿no? Y por ahí qué situación, y por eso no participan, y por eso no quieren ser evaluados. Entonces nosotros hay que atribuirles ese nivel de confianza. Para eso evaluamos, para atribuir esa confianza, ¿no? Entonces, son criterios básicos que podemos, a nivel docente, ¿ya? A nivel docente. Como dice colegas, dentro de evaluación les dejo también, hay mucho que investigar dentro de este aspecto de evaluación, como digo, es genérico, pero vamos a ver a nivel docente, ¿ya? Vamos a atender, ojo, a atender y entender, dos cositas puntuales. Atender y entender la diversidad de necesidades de mensaje de los estudiantes. Nosotros entendemos, ojo, dice, yo sí, sí entiendo perfecto que mi estudiante tiene dificultades, tal, 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 pero ¿lo atiendes? Ahí está la diferencia. Yo conozco sus necesidades, perfecto, listo, pero ¿lo atendemos? Entonces ahí vamos a lo siguiente. Por esos dos términos que suenan algo similar, atender y entender, ¿ya? Son fundamentales dentro de nuestra práctica docente. Si yo entiendo a mi estudiante que tiene tal o cual dificultades y yo como docente también entiendo cómo estoy preparándome constantemente, pero no pongo en práctica el atender, ¿ya? Y si entonces me falta, vamos atendiendo a mi estudiante para que ellos puedan obviamente ir superando esas debilidades, ¿ya? ¿Y cuál es el fin de eso? Si yo atiendo la necesidad de mi estudiante, voy a cortar esas brechas y evitar rasgos de deserción, ¿no? A veces sucede en muchos casos en diversas instituciones, no solamente a nivel regional de Cajamarca, sino a nivel de nuestro país y el mundo, etcétera, ¿no? ¿Por qué disertan? Por esa pregunta a veces que hacemos siempre. ¿Y por qué la disertación, no? Fugan del colegio. ¿Cuál es la razón? ¿No? Problemas diversos que encontramos, pero ahí por eso un trabajo que nosotros hacemos es cuáles son las razones económicas, distancia, por eso distancia, la geografía de repente también, la parte, no sé, muchas veces el papá, mamá no quiere que sigan pues el proceso educativo cuando están lejos, etcétera, etcétera. Entonces también tener un sondeo de ello, ¿ya? Para que al final y al cabo hay situaciones que, ¿no? Encontramos muchas veces que son problemas que lo podemos tratar desde la institución educativa, ¿no? Y podemos obviamente rescatar que los estudiantes no, pues no se retiren, ¿no? De la institución educativa. Y también la exclusión. ¿Por qué se da exclusión constantemente? ¿Por qué se excluye a muchos estudiantes? ¿Por qué se excluye en este caso esas necesidades? Y eso es nuestra labor como docentes, ¿no? Por eso dice, a nivel docente tenemos que rescatar esa información. No, y el otro punto como docente es retroalimentar constantemente, pero ¿qué voy a retroalimentar constantemente? Mi práctica pedagógica. ¿Sí? Por eso siempre en cada una de nuestras prácticas pedagógicas es bueno una reflexión, reflexionar, ¿no? Si el tiempo, el material, la estrategia, ¿no? El espacio mismo que yo generé, ¿no? Porque eso tengo que terminar yo mismo desde mi práctica de poner, ¿no? Pues dice, esto supone modificar la práctica de enseñanza a partir de la reflexión docente, reajustar, ¿ya? Reajustar esas actividades.
¿Cómo se evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Ya? Primero, ¿cómo voy a evaluar yo? Primero tengo que comprender la competencia. ¿Ya? Como docentes tenemos ese trabajo de comprender la competencia. A ver, ¿qué dice la competencia? ¿Ya? ¿Qué dice la competencia? ¿Ya? ¿Cuáles son esas características de la competencia? Sus elementos de la competencia. Toda esa información de la competencia. Voy al currículo y encuentro ahí, dice, ah, perfecto, hoy voy a evaluar la competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna. Muy bien. ¿Y qué me dice sobre lo que se comunica oralmente en la competencia? ¿Qué me dice sobre sus capacidades? Listo. ¿Qué me dice en función a lo que es los logros que voy a plasmar con mis estudiantes? Lo comprendo y a partir de ahí voy a plasmar en mis criterios de evaluación también. ¿Ya? Entonces, por ahí vamos. Tengo que comprender bien la competencia o competencias que se evalúan. ¿Por qué digo en este caso, miren, competencia directamente? Porque para evaluar una competencia tienen, por ejemplo, tres, cuatro capacidades cada competencia y en una clase digan, no, el día de hoy voy a evaluar la competencia de repente, ¿no? De PCC, desarrollo personal, de repente en este caso, vamos a ver, ¿sí? Tal competencia, a la vez también la competencia de comunicación y todo. Y vas a ver el criterio, a veces ni lo entendemos nosotros, creo que evaluar. Y con temor será el estudiante y lo va a entender. Por eso es importante fijarnos bien en ese espacio. Si hablamos de nivel primario, obviamente que generamos pues esa iteración de áreas, entonces tengo que ver también la competencia específica en el horario que voy a enseñar, esa competencia con sus capacidades claras y tratar de que, como docente, entenderlas y obviamente también de que se comprenda por parte de los estudiantes. ¿Qué más? Analizar el estándar de aprendizaje por ciclo. Por ciclo. Si yo este año voy a desarrollar tal ciclo, de repente hablamos del nivel primario, no, tal ciclo, entonces tengo que enfocar a ver este ciclo, ¿qué estándares tiene? Eso no es estándar perfecto de cada área. El área tal tiene ese estándar, ¿no? Incluso lo saco, ¿no? Lo saco una copia y lo pego justo de donde estoy siempre como, en mi pupitre de trabajo, lo dejo en su lado y cada vez voy mirando. Reviso de repente de unas actividades con mis estudiantes, lo voy mirando, a ver, ya está, falta poco de alcanzar ese estándar. Perfecto. Entonces ahí, no descuidemos, por eso dice, ¿cómo se evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje de la competencia? ¿Ya? Entonces así es, todo un proceso. ¿Y lo tenemos en Sumos? Sí lo tenemos en Sumos al alcance porque está en el currículo. ¿Ya? Luego seleccionar o diseñar situaciones significativas. ¿Ya? ¿Cómo evaluar? Desde una situación significativa, que esté diseñada. Por eso, y acá no lo voy a explayar mucho porque ya dentro de esto hablamos de dentro de la planificación, ¿no? Pero es importante tener en cuenta algunos aspectos fundamentales. Para que sea significativa, esta situación significativa, ojo, suena un poco redundante, pero para ser significativa, que debe tener alguna característica, ser de interés para el estudiante. Ojo, partir de ser interés, ser interesante. Y cuando tiene ese interés, despierta esa emoción, esa motivación al estudiante. Desde ahí nomás, ¿sí? Al mismo tiempo, de ser interesante, permite involucrar a los demás agentes educativos, ¿no? Porque si es proyecto de aprendizaje, permite involucrar de repente a los sabios de la comunidad, ¿no? A algunas organizaciones, ¿no? Y eso aprende. Y también al mismo tiempo va a permitir que el estudiante sea más libre de expresarse y saber sus saberes previos, ¿no? Cuando es interesante. Entonces, partir de la consulta del estudiante. No todos, obviamente, vamos a tener esa característica de que el estudiante dice, no, yo quiero aprender esto, yo quiero aprender esto. Entonces, plasmamos un conjunto de actividades necesarias y vemos como necesidad, ¿no? Y vamos a desarrollarlo. Y eso tiene que tener una característica también de que eso sea desafiante, poder obviamente plasmar alguna propuesta de solución o alternativa de solución, ¿no? Por eso que la situación significativa tiene que ser objetiva, real, ¿no? ¿Para qué? Para que diga, ah, de esa actividad entonces logré esto. Mi institución educativa no tenía una biblioteca. Listo, pero con esta situación, con este proyecto o esta experiencia de aprendizaje, nos reunimos todos los docentes, planeamos todo un conjunto de actividades y dentro de eso está la gestión de generar de repente una forma de donación de algunos libros, acondicionamos un lugar, ¿no? Con lo necesario, con cada uno de esos libros de repente son 20, 30 o más estudiantes, hagamos de repente unos 15 libros, logro.
de todo eso a una solución, ya tengo un espacio con 20 libros, con 20 obras de repente literarias para que yo haga la hora de lectura. Una solución que podemos poner. Entonces, por eso es significativo. ¿De dónde? Desde cuando yo planifico. Por eso digo, yo no lo puedo separar planificación y evaluación, porque tiene que estar a la par. Porque tengo que entender esas situaciones fundamentales. ¿Qué más? Al recoger todo ese tipo de evidencias pueden ser recogidas a través de diversas técnicas e instrumentos de evaluación, ¿ya? O sea, yo voy a permitir en este caso ver también, yo mismo evaluar mis actividades, pero también al tiempo recoger esa información y al mismo tiempo ver, ¿no? A veces esta técnica si es funcional o no es funcional, si ese instrumento que utilizar me permite recolectar, perfecto, entonces continuamos adelante. Cuando hablamos pues de la elaboración de instrumentos, también debería, porque algunas instituciones sí lo hacen, pero debería ser más común que siempre se dé un tipo de validación. ¿Qué significa esto? De repente, ¿no? Entre colegas, una reunión, si mire, ¿sabe qué? De repente, para ese tipo de actividad, como hacemos un tipo de actividades integradas, ¿no? A través de experiencias de aprendizaje, ¿qué me parece? Mire, vamos a ampliar ese instrumento de evaluación y vamos a hacer una evaluación. A ver, vamos a hacer un análisis del instrumento, a ver si es pertinente o no es pertinente para recoger esa información. Perfecto. Tres, cuatro, cinco criterios fundamentales que permita, pues, recoger información objetiva y eso es también, por eso que es importante validar esa información. Muy bien. ¿Cómo se evalúa el proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias, ¿no? ¿Cómo se evalúa el proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias? Ojo, proceso. Ahí vamos a hablar de lo que es un tema más también que nos queda pendiente. Utilizar criterios de evaluación, ¿sí? Vamos a utilizar criterios de evaluación. Y ahí tengo que, como yo el siguiente, ¿de dónde saco el criterio de evaluación? A veces algunos todavía tenemos la duda, es decir, no, pero el criterio de evaluación saca directamente el desempeño. También. Por eso yo también, para mí más pertenece acá de la capacidad, porque es más directa. Perfecto, pero tenemos que precisarlo. ¿Sí? Alguien de repente justo escuchaba una voz que quería participar. Adelante. Muy bien, entonces prosigamos. Entonces, desde ahí nosotros podemos también esos instrumentos utilizarlo pues de manera adecuada con sus criterios pertinentes. ¿Ya? Eh, Esa evaluación, si hablamos por ejemplo de los criterios, me va a permitir hacer reajuste. Como docente me permite hacer reajuste en el criterio. Y eso es normal, estimados maestros y maestras, que en el momento de la evaluación pueda reajustar el criterio, sí lo puedo reajustar. Sí lo puedo reajustar. ¿Por qué razón? Porque a veces esa actividad está plasmada con unas características similares, como decía de repente, no a su realidad, y a veces en el momento veo que no se reajusta, entonces podemos reajustarlo. Ojo, dice reajustarlo. Si lo cambias, te va a generar también un poco de complicaciones en ese momento, y en ese lado, pues a veces nos centraba mucho y nuestra actividad de aprendizaje se va a la borda. Entonces, por eso es reajustarlo, de repente adaptar algunos criterios básicos de ahí, pero tampoco no modificar totalmente. Siguiente, comunicar a estudiantes en qué van a ser evaluados y con qué criterios, ¿no? Pues dice, ¿cómo se va a evaluar el proceso? Entonces, uno, a través de criterios. Dos, hay que hacer conocimiento del estudiante. Y dice, ¿y esta información, profesor, de dónde usted me está proporcionando? Entonces está en su instrumento que ustedes manejan, ¿sí? Hablamos de currículo nacional, hablamos de la Ley General de Educación, hablamos de la normativa de la 094, ahí tenemos bien claro la evaluación. Por eso, cada vez que vamos a recurrir a esa información, sacamos las fuentes necesarias para que la información misma sea contrastada y sobre todo que sea objetiva y real que nos permita pues tener un reflejo en nuestra práctica pedagógica. Entonces, cuando yo comunico a mis estudiantes, le decía bien claro, tengo que yo como docente comunico y comprobar si mi estudiante lo comprendió. Y si ya lo comprendió, entonces digo, ahora sí, ya saben qué criterio voy a evaluar, entonces por lo tanto ellos mismos también se van a preocupar en que se ponga en práctica tal o cual criterio. Ellos mismos se dan cuenta. O sea, ellos mismos se van a autoevaluar según los criterios que proponemos. ¿Qué más? Bueno, en esta parte, a ver.
Un momentito, colegas. Un momentito. Bien. Siendo esta hora, vamos entonces en esta partita voy a quedar hasta acá, ya. Simplemente quiero resaltar algunos puntos esenciales dentro de lo que concierne así a valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias, ¿ya? Vamos a valorarles ese desempeño, ¿ya? Entonces, mis estimados maestros y maestras, es importante ver de cómo la evaluación, todo es un proceso y cómo ha generado esa evolución. Por eso yo quiero dar también respuesta a esta parte de la pregunta, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la evaluación hasta la actualidad? ¿Cómo era antes, no? Por eso que cuando hacemos una comparación desde lo antes, lo actual, nos genera a veces un poquito de angustia decir, caramba, yo en ese momento, ¿cómo he sido evaluado? Y a veces también una reflexión como docente, decir, si yo he sido evaluado, también quiero seguir evaluando a mi estudiante igual. No, no hagamos eso. Si yo he sido evaluado de esa manera, de una manera tradicional, cognitivamente, hoy en día estamos por competencia, entonces desarrollemos simplemente esas habilidades, no por competencias y pongamos en práctica en beneficio de los estudiantes. Por eso, cuando hablamos de esta parte de valorar todo ese desempeño de los estudiantes, todo ese rendimiento, genera pues de un punto de vista desde la posición del docente, porque el docente va a hacer ese tipo de validación de desempeño del estudiante. El docente se ha seguido todo ese proceso de evaluación, desde que empezamos, como decía, una evaluación diagnóstica y todo, ¿no? La información recabada, entonces va a permitir hacer un tipo, pues, de valoración respectiva de desempeño del estudiante y cualquier tipo de información que en algún momento pueda ser transmitida o dar a conocer al padre de familia, va a ser sustentado de una manera objetiva y decir, señor, estos instrumentos utilizados son mis criterios y los resultados son estos, y es por esto, de repente su menor hijo o menor hija tiene estos resultados por esta razón, pero todavía seguimos en avance, estamos en tales procesos, ¿no? Y seguimos adelante. Entonces, y no quiero dejar de lado también, mis estimados maestros, de que la evaluación sumativa todavía se sigue utilizando cuando ya hablamos de datos específicos que ya están ahí. ¿Para qué? Para estimar en este caso la información de qué nivel se encuentra, ¿sí? Yo junto toda la información recabada, empezamos nuevamente a tener ese tipo, pues, de información y con la evaluación sumativa generamos ya un promedio del sistema estudiante en el nivel de inicio, en proceso, logro de previsto y logro destacado. Entonces, todo este tipo de evaluaciones, vamos a hablarlo ya en la siguiente actividad para que de esta manera también ustedes podamos ver cómo generar esos aspectos de valoración de desempeño de mis estudiantes al momento que llenamos, ¿dónde? ¿En qué parte? En el CGI, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ver que sea, pues, funcional, sobre todo, y generar aspectos que generen, ¿no? Una forma que mi estudiante sepa, ¿no? Cómo está en su desarrollo de sus competencias y también el padre de familia sepa cómo se está evaluando desde la parte formativa. Entonces, por mi parte, mis estimados maestros, voy a dejar de compartir, ¿ya? Para yo dilucidar algunas dudas de parte